Si tú que me escuchas tienes un problema con la pornografía, o estás luchando con este tipo de pecados, o tienes alguna otra adicción o problema, Jesús quiere hacerte libre. Contemplado hablar acerca de Lucas 16, que narra la historia de Lázaro y el rico. Sin embargo, cuando estaba escribiendo el estudio, el Espíritu Santo me ministra y me dice, habla de cómo salir de la atadura de la pornografía. Y si el jefe da una orden, al jefe hay que obedecer. Hablar acerca de la pornografía no es un tema tan común de predicar en la iglesia. Sin embargo, para el mundo es un tema muy recurrente. Recuerdo en una ocasión en un equipo de fútbol hicimos un grupo en WhatsApp. Ese grupo lo utilizábamos para ponernos de acuerdo en los horarios de los partidos. Sin embargo, me percaté que el 90% de lo que se hablaba era contenido pornográfico. El hablar de esto es tan común para la sociedad que el ver pornografía y autocomplacerse es tomado como una práctica más que todos deberíamos hacer. Sin embargo, Dios amonesta rotundamente estas acciones. En Mateo capítulo 5, verso 27 y 28 dice: Habéis oído que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. La pornografía ha sido una de las herramientas más usadas por Satanás para atar la vida de los hombres y mujeres. Aún niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Y la iglesia no está exenta de este problema. Hay ministros, incluso pastores, que están atados a la pornografía sin poder salir. Incluso algunos sin querer salir. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 11, dice: Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, os abstengáis de las concupiscencias carnales que batallan contra el alma. La concupiscencia es un deseo. Pedro nos está enseñando que debemos alejarnos de los deseos que provienen de la carne. Acompáñame a Colosenses capítulo 3, verso 5. Dice: Haced morir, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, afectos desordenados, mala concupiscencia y avaricia, la cual es idolatría. La palabra fornicación en el original, que proviene del griego, es la palabra porneia, que puede llegar a tener un significado más profundo como inmoralidad sexual. Colosenses nos está diciendo: hagan morir la inmoralidad sexual de sus vidas. Más adelante nos explica que es por esas cosas que la ira de Dios viene. La Biblia nos está enseñando que Dios reprueba tales actos inmorales que nacen y tienen su origen en los deseos de la carne. Este deseo proviene por medio de la vista, y Job sabe eso. Él es un hombre descrito como perfecto, y en una ocasión él declara que hizo pacto con sus ojos para no pecar. En otras palabras, él determinó no contaminar su vista para no caer en este tipo de pecados. Job estaba pasando un tiempo verdaderamente complicado y sus amigos estaban ahí diciendo: seguramente pecaste y por eso Dios te está castigando. Pero Job justifica su integridad y les dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de pensar en una virgen? Él sabe que Dios detesta esos actos inmorales.
Ahora, quizá estés consciente de que debes dejar este pecado. Sin embargo, no puedes. Ha pasado el tiempo y has hecho e intentado de todo, pero siempre vuelves a caer. Sigue viendo este video, porque la Biblia nos muestra cómo salir adelante. Y no solo de la pornografía o de los pecados sexuales, sino de toda adicción que pudiera ser que estés padeciendo. El primer paso que debes hacer es el arrepentirte de tu pecado y aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador. Cuando caemos en pecado, nosotros le estamos dando legalidad a Satanás sobre nuestras vidas. De ahí se crean ataduras que no nos dejan avanzar. Y la gente no creemos que existe un mundo espiritual que influye en nuestras vidas cuando pecamos. Si vivimos según la carne, sí o sí vamos a caer en pecado. Y es en ese momento cuando espíritus aprovechan para influir en nosotros y en nuestras vidas. En este caso, espíritus de pornografía, espíritus de masturbación, espíritus de fornicación o que tengan que ver con cualquier tipo de inmoralidad sexual. Pero cuando le abrimos la puerta a Jesús y nos arrepentimos, Él nos limpia con su sangre, nos lava de todo pecado. De esta manera, Satanás ya no tiene derecho legal sobre nuestras vidas. Chécate lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos purifica de toda maldad. Dios anhela hacerte libre. El siguiente paso es vivir en el Espíritu. Esta palabra que ya hemos visto en anteriores videos tiene un significado muy grande y muy amplio. Y puede ser, ¿verdad?, la manera por la cual podamos vencer cualquier tentación. ¿Recuerdas la carta a los Gálatas? Dios nos enseñaba que existen dos fuerzas que se oponen la una con la otra, el espíritu y la carne. De tal manera que lo que alimentemos va a determinar las acciones que hagamos. Ahora, lo que hagamos no puede darnos salvación, pero sí puede condenarnos. Repito, lo que alimentes va a determinar las acciones que hagas. Si alimentas a tu carne, como resultado vas a tener un espíritu débil. Y el día que llegue la tentación, por mucha fuerza de voluntad que tengas o por mucho esfuerzo que tú hagas, vas a fallar y vas a caer en el pecado. Sin embargo, si tú alimentas a tu espíritu, el resultado será que tu carne estará débil. Y como resultado habrá una rotunda victoria el día que la tentación llegue a tu vida. Entonces, es así de simple, pero a la vez es tan profundo. Ahora, todo lo que no edifica, todo lo que no alimenta tu espíritu, alimenta a tu carne. Te invito a que consideres un momento esta frase. Todo lo que no alimenta a tu espíritu, alimenta a tu carne. Hay cosas y actividades que no son pecado. Sin embargo, alimentan a tu carne. Por lo tanto, en algún momento te van a conducir a pecar. Te voy a poner un simple ejemplo. Un partido de fútbol. No es malo. Es una actividad física. A mí me gusta jugarlo. Sin embargo, ese deporte puede llegar a producir vanidad, ego, contiendas, disensiones, pasiones, e incluso puede llevarte a idolatrar a un jugador o a un club. Otro ejemplo podría ser una película de acción y aventuras donde el héroe gana. ¿Qué podría tener de malo? Bueno, en esas películas hay violencia y déjame decirte, Dios destruyó al mundo por la violencia.
hay arrogancia, puede llegar a haber homosexualidad, y Dios destruyó naciones enteras por estas acciones. Romanos capítulo 13, verso 14 dice: Mas vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne para no cumplir sus concupiscencias. Volvamos al tema de la inmoralidad sexual. Si tú quieres vencer la tentación, debes de vivir en el Espíritu, de alimentar a tu espíritu. Ahora, no te confundas. Esto no es nada mágico ni nada místico. Vivir en el Espíritu es tener una relación con Dios. Es orar, ayunar, velar y escudriñar su palabra. Lucas capítulo 22, verso 40 dice: Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad para que no entréis en tentación. Quiero aprovechar para contarte mi testimonio con respecto a este tema. Yo también luché contra estas ataduras: la fornicación, la masturbación y la pornografía. Y déjame decirte que cuando Dios me libró y me libertó, y determiné vivir en el Espíritu, nunca más volví a caer. Cuando me di cuenta que tenía un problema, intenté de todo para dejarlo. Sin embargo, mi voluntad se doblegaba ante la tentación y pecaba. Me sentía mal. Era cristiano, tenía un ministerio y me sentía hipócrita, una persona sucia. Nada funcionaba. Y un día decidí entregarme al pecado de manera desvergonzada. Era una persona cautiva. Dice la palabra del Señor que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Así que un día toqué fondo y clamé por dirección del Espíritu Santo. Un día me arrepentí, doblé mis rodillas y clamé al Espíritu Santo, clamé al Señor, y Él oyó mi oración. Tuvo misericordia de mi vida y decidió contestarme. Me contestó a través de un sueño. En este sueño había una congregación muy grande y yo estaba hasta enfrente. Había un predicador. Era el hermano Gigi Ávila, un gran siervo de Dios. Y él predicaba la palabra del Señor y yo escuchaba. Y de pronto, en el altar, yo doblegaba mis rodillas y de mi interior, como si estuviera vomitando, salieron de mí 3 esferas completamente negras, de diferentes tamaños. Cuando desperté, oré y supe que lo que el Señor me estaba contestando era que yo necesitaba liberación. Pasaron días y yo no comenté nada de este sueño. Mis padres, que son ministros de Dios, llegaron un día a mi casa y me dijeron: Jonah, el Espíritu Santo dice liberación. Cuando yo escucho esto, supe que era una confirmación. Entonces yo les platiqué mi sueño. Acordamos el día, la hora, el lugar, y nos pusimos en manos del Espíritu Santo para que nos guiara. Después, orando, comencé a pedir perdón, a clamar por misericordia y a arrepentirme, pecado por pecado, de todo lo que había hecho durante toda mi vida. Desde celos, desde iras, desde contiendas, hasta chismes, robar, pecados sexuales, alcoholismo, drogadicción. Comencé a pedir perdón por todo lo que me acordaba. Y le clamaba al Espíritu Santo: trae a mi memoria todo pecado, me quiero arrepentir. Y todos los pecados de toda mi vida fueron revelados ese día. Y pedí perdón al Señor. Después
nos dirige el Espíritu Santo nuevamente y le dice a mi padre que pusiera aceite sobre sus manos. Entonces, obedeciendo, él toma el aceite, lo vierte en sus manos, oramos y cuando él toca mi vientre, jamás voy a olvidar lo que ocurrió. Cuando él toca mi vientre, ¿verdad? 3 ataduras de mi cuerpo salieron en ese instante. Fue como si algo saliera de mi estómago huyendo despavorido. Fueron exactamente como en aquel sueño. 3 ataduras salieron de mi vida y en ese momento Dios me había hecho libre. Ya una vez estando a cuentas con Dios y de que Él me había libertado, el Espíritu Santo me ministra y me enseña. No por el suceso de la liberación eres inmune a la tentación. Y me enseña a vivir en el Espíritu. Me convertí en un hombre de oración, de ayuno. Sabes, a veces hacemos oraciones demasiado suaves cuando la Biblia nos enseña a doblar nuestras rodillas y clamar a Dios. También decidí escudriñar, estudiar sus escrituras. Siempre bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero también dejé todo lo que me contaminaba. Afanes, deseos, actividades que no edificaban mi vida, pero que sí nutrían a mi carne. Si tú que me escuchas tienes un problema con la pornografía, o estás luchando con este tipo de pecados, o tienes alguna otra adicción o problema, Jesús quiere hacerte libre. Este no es un mensaje solo para adolescentes y jóvenes. No es solo un mensaje para hombres. Es un mensaje para todos. Deja el pecado. Deja que el Señor santifique tu vida. Porque el Señor viene pronto y viene por una iglesia sin mancha, una iglesia limpia. Quiero también invitarte a que si sientes la confianza, nos contactes. Jesús Fuente de Vida, que es mi congregación, y Preparando el Camino, que es este canal, somos un ministerio que quiere ayudarte. Queremos orar por ti. Queremos interceder por ti. Y de ser necesario, queremos ser la herramienta que Dios use para liberarte, para libertarte en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, de gracia da lo que de gracia recibiste. Si te sientes identificado y estás luchando contra estos pecados, háznoslo saber. Dejaré los datos en la biografía. Amado hermano, amada iglesia, determinemos no contaminarnos con las cosas del mundo. Que el Dios de gracia y paz os santifique por completo. Bendiciones y hasta pronto.